Bienvenido a una lección sobre combinaciones. Los objetivos de este video son evaluar una combinación y también utilizar combinaciones para resolver problemas. Una combinación es una agrupación o conjunto de elementos. Entonces, para una combinación, el pedido no importa. Recuerde, para una permutación, el pedido importa. Por ejemplo, si queremos saber cuántos comités de 3 pueden formarse de un grupo de 4 estudiantes, esto sería una combinación porque el pedido no importa. Y se puede escribir una combinación usando 3 diferentes tipos de notación, como vemos aquí, aquí y aquí. Vamos adelante y vea si podemos modelar la situación. Llame a los 4 estudiantes A, B, C, D, y vamos a cuántos grupos de 3 podemos formar utilizando estas 4 letras. Bien, el primer grupo podría ser A, B, C, y cambiar el orden de estos 3 no creará un comité nuevo, que es la gran diferencia entre una combinación y permutación. Aquí el pedido no importa. Así que podemos seleccionar a B, D como otro comité o subset. También podríamos usar B, C, D, y el único comité que podríamos formar sería A, C, D. Así que si tenemos 4 estudiantes y queremos formar grupos de 3, hay solo 4 resultados posibles. Echemos un vistazo a una manera matemática de calcular una combinación. Una combinación de n artículos tomados R a la vez. Puede ser denotado de 3 maneras diferentes, pero igual la permutación de n artículos tomados R a la vez dividido por R factorial. Lo que está pasando aquí, estamos tomando las permutaciones, y entonces cuando dividimos por R factorial, estamos tomando los diferentes pedidos de los subsetes porque el pedido ya no importa, y esto igual n factorial dividido por n, R factorial, XR factorial. Recuerde, la permutación de n artículos tomados R a la vez igual n factorial dividido por n, R factorial. Si tomamos esto y dividimos por R factorial, esto es con lo que terminamos. Así que utilizando la fórmula, vamos adelante y evaluemos 7 elige 3. Nuestro numerador sería 7 factorial, el denominador sería n, R factorial o 7, 3 factorial, y luego R factorial que sería 3 factorial. Vamos adelante y amplíe estos. Esto sería 4 factorial, así teníamos 4, 3, 2, 1 y luego 3 factorial. Por supuesto, esto se simplifica. 4 factorial sale con 4 factorial aquí. 3 por 2 es igual a 6, para que podemos simplificar estos dos factores con el 6, y dejamos con 7 por 5 1 igual 35 combinaciones. Para el segundo ejemplo, tendríamos 15 fábricas. Nuestro denominador sería, bien n, R igual 10. Así tenemos 10 factorial y luego R sería 5. Tenemos 5 factoriales. Ahora, vamos adelante y evalúe este en la calculadora. Podemos evaluar una combinación en este formulario con una calculadora gráfica, pero probablemente ayudaría si lo escribimos en esta notación aquí. Así que esto sería 15 elige 5. Y la razón que digo que es para usar la calculadora. Primero tipamos en n que es 15, presione más, vaya al menú de probabilidad, seleccione la opción 3 para la combinación, y luego tipe en R que es 5. Esto resume a 3.003. Tenemos 3.003 combinaciones y tenemos 15 artículos y elegimos 5 a la vez. Y solo para verificar esto, vamos adelante y evalúelo en forma factorial bien. Tenemos 15 factorial, matemáticas, probabilidad, opción 4, dividido por 10 factorial x5 factorial. Y el valor es el mismo que esperado. Vamos y miremos algunos problemas ahora. El equipo de fútbol tiene 20 jugadores. Siempre hay 11 jugadores en el campo. ¿Cuántos grupos diferentes de jugadores pueden estar en el campo en cualquier momento? Así que no estamos considerando sus posiciones, así que el pedido no importa. Por lo tanto es una combinación. Tenemos una combinación de 20 jugadores tomados 11 a la vez. Podemos escribirlo como esto, o incluso como esto. Así que es igual 20 factorial dividido por 20, 11 factorial, que sería 9 factorial, y luego R factorial que es 11 factorial. Ahora, otra vez, podemos hacer esto a mano, pero iré adelante y utilizaré la calculadora por tiempo.
y utilizaré la característica de combinación del calculador, por lo que presionaremos 20, matemáticas, probabilidad, opción 3, y luego presione R que es 11, entrar. Tenemos 167.960.000 combinaciones posibles de jugadores. En el campo. Aquí un estudiante necesita 8 clases más para completar su grado. Si ha cumplido los requisitos para todos los cursos, ¿cuántas maneras puede tomar 4 clases el próximo semestre? De nuevo, el pedido no importa, por lo tanto, sería una combinación de 8 artículos elegidos 4 a la vez. Vamos adelante y haga esto a mano. Tenemos 8 factorial. Nuestro denominador sería 8. 4 factorial, eso es 4 factorial, y luego r factorial que también es 4 factorial, tenemos 8 por 7 por 6 por 5. Voy a parar aquí y escribir 4 factorial. Y para el denominador, tendremos 4 por 3 por 2 por 1x este factorial también. Que ahorra un poco de escritura, porque los 4 fábricos se simplifican. Veamos qué más podemos hacer. Bueno, aquí hay un factor de 4 y 2, que sería 8, por lo que podemos simplificar esos. Nos quedamos con 3. Bien, aquí hay un 6, así que podemos simplificar el 3 y cambiar el 6 a un 2. Tenemos 7 por 2 por 5 es igual a 70. Dan 8 clases, hay 70 formas de elegir 4 de ellas. Vamos adelante y verifique esto con la calculadora. Así tenemos 8 elige 4, opción 3, presiona 4 para R. Y allá vamos. Echemos un vistazo a uno más. Hay 4 hombres y 5 mujeres en una pequeña oficina. El cliente quiere una visita al sitio de un grupo de 2 hombres y 2 mujeres. ¿Cuántos grupos diferentes pueden formarse desde la oficina? Bien, de nuevo, el pedido no importa porque estamos formando grupos, pero realmente hay 2 eventos aquí. Debemos seleccionar o elegir a los hombres, y luego también tenemos que elegir o elegir a las mujeres. Así que vamos a encontrar el número de caminos que podemos seleccionar a los hombres, y vamos a multiplicarlo por el número de maneras de que podemos seleccionar a las mujeres. Así que primero consideraremos el número de formas en que podemos elegir a los hombres. Bueno, hay 4 hombres y estamos eligiendo 2 a la vez. Para que sea 4 elige 2. Y luego para las mujeres, hay 5 para elegir, así que sería x5 elegir 2. Así que vayamos más adelante y escriba esto. Tenemos 4 factorial 4, 2 factorial, eso es 2 factorial. Entonces otro 2 factorial para Rx, aquí teníamos 5 factorial 5, 2 factorial. Eso es 3 factorial x 2 factorial. Así que hay nuestro numerador, y nuestro denominador se vería así. Ahora, simplificemos. Bien. Aquí hay un 2x a 2, que simplificaría con el 4. Aquí tenemos 3 por 2 por 1, que simplificaría aquí y aquí. Y luego, tenemos este factor de 2, que simplificaría con este 4, que cambiaría a 1, que cambiaría a 2. Así que se parece como tenemos 6 por 10 es igual a 60. Así que podrían formar 60 grupos diferentes de 2 hombres, y 2 mujeres de 4 hombres, y 5 mujeres para la visita al sitio. Bien, gracias por mirar, y espero que encuentres esto útil.